Bueno gente, ¿qué tal a todos? Una vez más, aquí estamos en el canal AlphaMind con descubrimientos que son controvertidos, descubrimientos que levantan sospechas y que desafían la versión oficial. Vamos a ver más cosas nuevas que puede que no has visto nunca, o puede que has visto una, pero no todas las cosas que vas a ver en este video que son muy interesantes. Bien, pues primero, vampiros medievales enterrados con una hoz en el cuello para evitar posibles resurrecciones. Esto es un tema bastante controvertido y es muy controvertido por el siguiente motivo. En Europa la cultura sobre los vampiros es bastante potente. Hay cuentos, hay historias, hay diferentes, digamos, informes del pasado que dicen que había personas en el mundo que es que realmente chupaban sangre. No sé si lo hacían por una enfermedad, por obsesión, o es que simplemente eran una especie de mutantes hace tiempo, ¿no? Y esto es muy raro porque recientemente se encontraron los restos de una supuesta mujer vampiro con un hoz en el cuello para literalmente evitar que pues vuelvan a la vida. Veréis, en parte de Europa, eso fue encontrado, si me equivoco, en Polonia, así es. Bueno, pues en Polonia, básicamente, la cultura de Europa Central, Europa del Este también, los vampiros eran una especie de seres que para evitar su resurrección había varias formas. Una de ellas era para poner una hoz en el cuello, otras para cortarles la cabeza, otras para ponerles debajo de una especie de piedra para, digamos, ponerles boca abajo. Había diferentes formas de protegerse de estos seres, ¿no? Esto es muy interesante porque estos seres literalmente muestran de cómo había un miedo bastante fuerte a estos supuestos seres, y los descubrimientos en Europa del Este que se registran desde el siglo XI para el presente muestran diferentes descubrimientos de este tipo, de personas que han sido literalmente enterradas de una forma muy inortodoxa, muy rara, claro, está muy extraña, que indicaría eso mismo, de que eran unos seres diferentes. Pero bueno, todos sabemos de que puede ser cualquier posibilidad, pero vamos a lo siguiente, porque esto es un tema también vinculado. Seguimos con el tema de los cráneos y seres de otros mundos. Esto es una cosa extrañísima y más. Veréis, recientemente también se descubrió de que había cirugía avanzada hace más de 2000 años en diferentes partes del mundo, específicamente en un lugar muy interesante. Hablamos de un lugar en Perú. Descubrieron un cráneo de un guerrero, supuesto guerrero, con un cráneo elongado, ¿de acuerdo? Peruano de 2000 años de antigüedad que se fusionó con metal en uno de los ejemplos más antiguos del mundo de cirugía avanzada. Y es muy interesante. El Museo de Osteología de Oklahoma en Estados Unidos dice que el cráneo encontrado en su colección es de un hombre que resultó herido en una batalla antes de someterse a algunas de las primeras formas de cirugía para implantar una pieza de metal en su cabeza y reparar esa fractura y mantener el cráneo conectado. Ahora bien, lo siguiente es el problema. Veréis, no se puede elongar un cráneo de forma natural. La versión oficial obviamente dice de que los cráneos elongados se hacían con diferentes palos que ponían en la cabeza de los niños para alargarlos y se los ponían durante muchísimo tiempo. A ver, es imposible. El cráneo en sí mismo, el hueso, es tan duro que aunque seas niño y te lo pongas en la cabeza, da igual. No es lo suficientemente fuerte como para literalmente elongar el cráneo. El cráneo elongado de estos seres en Perú es simplemente una raza completamente diferente. Es una raza no humanos, es una raza completamente diferente que tenían el cerebro mucho más grande que el ser humano. Y también tenían conocimientos de cirugía avanzada, porque hacer una cirugía y meter una placa metálica en el cráneo para cubrir una herida, lo siento mucho, pero es que hace 2000 años esto es literalmente físicamente imposible. Imagínate las implicaciones, una infección que podía meterle que te acojonas, obviamente porque no había productos esterilizados, es que no había sistemas de limpiar los microbios, digamos, los aparatos, no había herramientas perfectas con, digamos, una
tecnología para poder cortar de una forma perfecta sin tener, digamos, fallos, es que no había herramientas de cobre, de hierro posiblemente y poco más, herramientas rudimentarias, ¿de acuerdo? No es posible es que esto es físicamente el mero hecho de que este cráneo con un hierro en la cabeza, en el cráneo incrustado, ¿de acuerdo? Es un ejemplo perfecto de que el pasado remoto, ¿de acuerdo? En Perú había una civilización ultra avanzada que podía hacer operaciones, cirugías en la cabeza en la gente. Muy fuerte. Así es. Y me repito, esto es importante. Estos seres no eran seres humanos porque tenían un cráneo completamente diferente. Y volvemos a los vampiros. Los vampiros podrían ser, por ejemplo, otro tipo de raza, de acuerdo, igual que los de cráneo elongado, que tenían una habilidad o tenían una especie de fervor por la sangre, muy simple, de acuerdo. Eran unos seres diferentes que pues consumían sangre. Eso es muy posible, o sea, como sabemos todos en los mapas antiguos también aparecen todo tipo de seres humanoides sin cuello, seres humanoides con pies más grandes. Los Bigfoot, por ejemplo, no es una leyenda, es simplemente una historia del pasado, porque los Bigfoot del pasado eran únicamente los gigantes del pasado, que fueron ahora erróneamente identificados como los Bigfoot. Como podéis ver, es que simplemente cada historia, cada leyenda tiene un punto de verdad, y esto es exactamente lo mismo. El cráneo elongado del museo en Estados Unidos básicamente es alucinante. Pero pasamos a otro lugar del mundo, una vez más a Estados Unidos. Vámonos a Arizona. Arizona, así es. Este lugar tiene uno de los secretos, o mejor dicho, misterios más grandes del mundo. Los árboles petrificados, convertidos en literalmente materiales piedras semipreciosas. Sí es, o sea, un árbol convertido en piedra semipreciosa. Para que esto se cumpliese, para que las condiciones de esto se cumpliesen, el árbol o los árboles tienen que estar enterrados bajo un nivel de tierra sin acceso a oxígeno para absorber ciertos minerales bajo la influencia de unas temperaturas enormes. ¿De acuerdo? Para que literalmente los árboles se cristalizasen. ¿De acuerdo? Para flipar. Entonces, ¿qué condición tan fuerte se dio en la Tierra de que hubo un momento en el cual literalmente esa región de Arizona hubo una temperatura tan tremenda de que es que el oxígeno por sí mismo desapareció y las piedras, la madera, los árboles que fueron cortados y se cayeron en ese lugar, fueron sometidos a tal presión atmosférica que los minerales mismos en la atmósfera se juntaron con la madera y con la falta de oxígeno no se metieron en estado de putrefacción, básicamente, se metieron en estado de preservación y convertidos en piedras semipreciosas. Para flipar, o sea, esto ya es el colmo, esto es el colmo. Físicamente esto es imposible, o sea, científicamente tú vas a cualquier persona del mundo, cualquier científico, y todos los científicos vas a la universidad, a la escuela, da igual donde quieras, y le preguntas a cualquier científico, de acuerdo, que se considera un científico importante, ¿qué le pasa a un árbol cuando se cae al suelo? Todos te dirán, pues se convierte en residuo y después con el paso del tiempo se convierte en material orgánico, en carbono, en petróleo, etcétera, etcétera, etcétera. Se convierte en un material dentro de la tierra y ya está. Ninguno te dirá de que puede que se forme lo que sería un material fosilizado, petrificado, semiprecioso. Ninguno. Porque esto es físicamente imposible bajo el entendimiento nuestro, ¿de acuerdo? O sea, hubo una explosión, yo me acuerdo, por ejemplo, las grandes guerras en India de la antigüedad, las guerras nucleares que se van mencionando en el Mahabharata, como quieras llamarlo, es un nombre muy extraño, pero bueno, el Mahabharata, esta colección de libros, o mejor dicho, digamos, de historias del pasado, que hablan perfectamente de la guerra de los dioses, guerras nucleares, de un calor tremendo, donde literalmente todo quedó arrasado. Pues oye, un ejemplo perfecto, esto podría ser lo mismo. En partes del mundo del pasado esto pasó. Alucinante, ¿a que sí? Una vez más, descubrimiento controvertido porque esto simplemente no está siendo investigado lo suficiente, porque simplemente asusta a todos los expertos, les asusta, porque es un tema tabú, porque esto no debería de existir.
Y por el mero hecho de que existe, significa de que literalmente allí pasó algo tremendamente potente. Hablamos de la escala nuclear, ¿de acuerdo? Para flipar. Bien, pues para acabar, voy a mostrarles cómo la historia es muy controvertida desde el punto de vista de lo que serían los monumentos históricos. Esto es en Bolivia. En Bolivia, este monumento, estas ruinas interesantes, veamos la comparación de las fotos de 1905, en blanco y negro, y del 2010, ¿no? O sea, restauraron este monumento, o mejor dicho, lo reconstruyeron para beneficiar al turismo, ¿de acuerdo? Este monumento no existió. Lo volvieron a poner para impulsar el turismo. O sea que, ojo, muy importante, muchas veces pagas muchísimo dinero para ir a un lugar, para ver la historia, para ver un monumento histórico de hace miles de años, pero en realidad es simplemente una reconstrucción de lo que ellos pensaron de que había allí, para atraer turistas a la región, ¿de acuerdo? ¿Para qué? Para beneficio propio, muy simple. Y otro ejemplo de cómo la verdad está oculta de una forma brillante es esto mismo. Es una pirámide, una estructura piramidal, un templo antiguo, 1940, 1944 y 2010, como vemos de que el templo, o mejor, perdón, la pirámide que fue descubierta, poco a poco limpiada, restaurada, muestra algo increíble. Una pirámide completamente cubierta como si fuese una pendiente, una pequeña montaña, ¿no? Esto es un ejemplo porque en China, ¿de acuerdo? Hay un montón de este tipo de colinas, ¿de acuerdo? Que tienen lo que sería una maleza de vegetación y son tan controvertidas, tan fuertes, lo que contienen dentro, de que son completamente ignoradas. Hablamos de cientos de ellas, ¿de acuerdo? Y es que no las excavan, no las, digamos, pues renuevan o conservan o lo que quieras llamarlo, porque tienen miedo de que si lo hacen dentro, ¿de acuerdo? Hay cosas que simplemente van en contra de la narrativa, o sea, son que contradictorios, por lo tanto son controvertidos y son un peligro para la cultura de esa región. Importante, como digo antes, me repito, esto es fundamental. Lo que es controvertido siempre lo ocultan, siempre. Y nunca te van a reconocer en la versión oficial, ni en la universidad, ni en la escuela, jamás. Porque simplemente si lo hacen, les echan a la calle a los profesores. Así es muy triste, pero así es. Profesores que se niegan a seguir con la mentira, les echan a la calle. Porque simplemente les interesa de que los profesores, igual que los estudiantes, aprendan únicamente la cajita cerrada. La cajita y estas cosas que son simplemente fuera de la caja son muy peligrosas porque te hacen pensar fuera del lugar, te hacen abrir la mente y te hacen ¿qué? Cuestionar la versión oficial, que eso simplemente es herejía total, ¿no? En el mundo moderno de la ciencia actual, donde realmente la ciencia se ha vuelto religión, literalmente, porque es que la gente muchas veces es eso o no. Bien, pues nada más, como siempre digo, nos veremos en los siguientes videos de Alpha Mind. Nada, hasta pronto.